Hola, muy buenos días, tengan todos. Una vez más, les traemos un video para todos aquellos que sigan queriendo, ¿cierto?, aprender sobre cómo analizar los gráficos en el mercado Forex. En esta ocasión vamos a hablar sobre los patrones, ¿verdad? Los patrones que se suelen dar en zonas importantes en el gráfico. Los patrones, pues como yo ya les había explicado en videos anteriores, son comportamientos, ¿verdad?, del precio en dichas zonas, en diferentes zonas en las cuales nosotros podemos tomar decisiones de compra o venta dependiendo del comportamiento que el precio tenga en esas zonas. Por ejemplo, yo en los videos anteriores les había explicado, ¿cierto?, que hay zonas altas y hay zonas bajas, ¿cierto?, en las cuales el precio suele tomar decisiones porque todo trader que analice los gráficos, ¿cierto?, y que opere en Forex o en cualquier otro mercado de ya sea criptomonedas, índices, futuros, etcétera, todo trader que analice los gráficos, pues obviamente va a basar sus análisis en acciones que tomó el precio en el pasado. Es decir, el trader o el analista de gráficos lo que hace es recopilar la mayor cantidad de información que pueda, ¿cierto? Y en base a eso tomar una decisión, ¿verdad? En el caso de Forex, pues en los análisis que nosotros solemos hacer, como yo ya les había explicado en videos anteriores, lo que solemos hacer es buscar comportamientos en zonas, ¿cierto? Porque estas son zonas en las cuales el precio pues se ha comportado de una manera muy peculiar, ¿cierto? Estas son zonas en las cuales el precio ha tomado decisión en el pasado, ¿ok? Entonces, dependiendo de lo que ha hecho el precio allí, en temporalidades altas, por ejemplo, un día puede ser o una semana, puede ser también, dependiendo de la temporalidad, así va a ser la operativa, así va a ser la toma de ganancias también, y así vamos a medir nosotros pérdidas o ganancias, ¿ok? Por ejemplo, el precio suele llegar a las zonas en el pasado. Cuando llega a esas zonas, tiende a reaccionar de una manera en la cual nosotros nos damos cuenta que el precio suele caer de esas zonas, en las zonas altas, ¿cierto? Luego, cuando el precio llega a zonas bajas, también tiende a revertir la tendencia previa. Es decir, cuando nosotros tenemos una tendencia alcista, el precio suele llegar a un límite del cual se desploma, cambia completamente su tendencia y la revierte. En el caso de que el precio vaya con una tendencia bajista, llega a una zona determinada en el cual puede ser que revierta esa tendencia previa que trae. Entonces, nosotros lo que hacemos es detectar esas zonas en el pasado en las cuales el precio suele bajar y detectar zonas en el pasado en las cuales el precio suele o ha subido, ¿cierto? Tiende a cambiar sus tendencias. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en temporalidades altas, como yo ya les había explicado en videos anteriores, que el precio tiene zonas en las cuales las instituciones inyectan dinero y las cuales hacen que el precio se mueva a la dirección que ellos quieran. Ellos suelen inyectar dinero en las zonas bajas. Eso lo podemos ver en temporalidades altas de un día o una semana o un mes. Y esa es la huella que las instituciones han dejado, ¿cierto?, en el gráfico. Nosotros nos basamos en esas huellas para tomar decisiones donde ellos han tomado decisiones anteriormente y donde probablemente tomen decisiones, ¿cierto?, en el futuro. Entonces nosotros lo que hacemos es seguir su huella. Entonces, cuando el precio llega, ¿cierto?, a estas zonas altas, puede ser de zona de un día, puede ser zona de una semana,
puede ser zona de un mes tal vez, ¿cierto? Es muy importante analizar en temporalidades altas porque solamente así nosotros vamos a poder darnos cuenta en dónde las manos fuertes, como algunos les suelen llamar, o las instituciones o los bancos han inyectado dinero y han hecho su movimiento. ¿Ok? La representación del gráfico, pues el gráfico lo que nos da es información, ¿cierto? De la devaluación o aumento de precio, ¿cierto? De un instrumento financiero en el tiempo. Entonces, lo que nosotros hacemos es detectar zonas en donde el precio se ha ido o donde las instituciones han vendido y donde el precio se ha elevado o donde las instituciones han comprado. Entonces, vamos a detectar patrones, ¿cierto? Porque el precio cuando llega a determinadas zonas, lo que hace es comportarse de una manera, ¿cierto? Muy peculiar a la que traía previamente. Es decir, si el precio lleva una tendencia alcista, en esta zona el precio va a encontrar una resistencia que ya hizo en el pasado, la cual es probable que haga que se revierta. Igualmente en las zonas bajas, si llevamos una tendencia bajista, el precio va a encontrar una zona donde en el pasado ha sido revertida. Y esa es la huella que nosotros vamos a seguir de las instituciones, pero vamos a poner atención al comportamiento que el precio tenga en esas zonas. Entonces, vamos a ver un gráfico, ¿cierto? Bueno, ahorita les voy a explicar qué tipo de patrones son los que nosotros podemos encontrar en esas zonas, pero los patrones los vamos a buscar en temporalidades menores, como en H4, H1, puede ser M30 o M15, dependiendo de los intereses que cada inversor tiene, ¿cierto? Ya sea de que quiera tomar ganancias en tiempos más cortos o en tiempos más largos. Por ejemplo, en las zonas altas nosotros solemos ver los tipos de patrones como el siguiente. Por ejemplo, podemos tener un doble techo, ¿cierto? Este patrón podemos buscarlo en H4 o puede ser H1 o M30, ¿cierto? Una vez que nosotros hemos identificado la zona en un día o una semana en la cual el precio ha revertido de su tendencia previa, nosotros vamos a buscar estos patrones en H1. Por ejemplo, supongamos que a la izquierda nosotros tenemos, ¿cierto? Zonas de un día, ¿ok? Un día. O puede ser una semana. Nosotros anteriormente podemos detectar que el precio ha llevado una tendencia y en la cual se ha desplomado a la baja, ¿cierto? Entonces, en temporalidades puede ser de H4, ¿cierto? Puede ser de H1 o puede ser de M30, que son 30 minutos cada vela. Podemos detectar los patrones que acá se generaron. Entonces, en un día nosotros hemos detectado que el precio ha caído de esa zona. Cuando el precio vuelva a llegar a la zona, nosotros en H4, H1 o M30 podemos ver el patrón que se forme en esa temporalidad para poder vender en esa zona como lo hicieron anteriormente las instituciones. Algunos patrones que se pueden dar en esa zona puede ser el doble techo, ¿cierto? Es cuando el precio llega al mismo nivel y se revierte, ¿cierto? Puede ser igualmente, puede ser un triple techo, ¿cierto? Y el precio se puede revertir desde ahí haciendo esta clase de patrón o comportamiento en estas temporalidades. Hay otro patrón que el precio suele hacer que es, puede ser un patrón llamado trampa, ¿cierto? El precio llega,
luego se retrae y luego sube un poco más, haciendo creer a todas las personas que el precio se va a ir a la alza. Sin embargo, vuelve a caer, ¿cierto? Allí nosotros podemos darnos cuenta del tipo de patrón que haga el precio para poder nosotros entrar a vender, porque el precio podría caer. Otro tipo de patrón que el precio puede hacer en esas zonas es un patrón llamado, algunos le llaman falla, ¿cierto? Porque el patrón no pasa más allá de este alto. De ahí el precio comienza a ser una especie de estructura bajista. Estamos hablando de temporalidades bajas en esa misma zona. Hay otro patrón que el precio suele hacer, el cual es uno que llaman clímax, ¿cierto? El cual solamente llega a la zona e inmediatamente el precio cae, ¿cierto? Estamos hablando en temporalidades de H4, H1 o M30, ¿cierto? Porque ya en el pasado nosotros hemos detectado esa zona en la cual el precio ha caído, y en temporalidades pequeñas o menores de H4, H1 o M30, nosotros solemos buscar los patrones de comportamiento del precio, ¿cierto? En la cual nosotros podemos engancharnos y tomar ventaja de esa tendencia bajista que se puede iniciar, ¿ok? Ahora, en el caso de que el precio esté trabajando en una zona baja, en un día podemos detectar que el precio va bajando y anteriormente podemos ver que el precio de esa zona ha sido revertido. Entonces, cuando el precio llegue a esas zonas, que ya las hemos analizado y sabemos que en temporalidades altas, como en un día, una semana o un mes, tal vez, hay excepciones, el precio ha sido rechazado de esa zona y tiende a subir o tiende a cambiar su tendencia. Nos podemos nosotros enfocar luego en temporalidades menores como H4, H1 o M30 cuando el precio llegue a esa zona y buscar estos mismos patrones que yo he dibujado arriba, pero buscarlos de manera inversa en la zona baja. El precio suele llegar y hacer este tipo de comportamientos, puede solamente llegar y subir en temporalidades pequeñas, pero esto suele hacerlo cuando la zona no ha sido tocada muchas veces. Yo anteriormente había dicho que las zonas entre más han sido tocadas por el precio suelen ser demasiado obvias, ¿cierto? Y puede ser que los market makers ya no decidan tomar decisión en esa zona, sino que quiebren la zona, ¿cierto? Y decidan tomar decisión en una zona más abajo o una zona más arriba. Entonces, esta clase de movimientos que tenemos acá, ¿cierto? El que yo les voy a señalar con una flecha azul, ese tipo de movimiento, algunos le llaman clímax. ¿Y es por qué? ¿Por qué se da? Se da porque la zona es nueva, ¿cierto? Es decir, que no ha sido tocada muchas veces. Entonces, es por eso que se dan esos tipos de rechazo, ¿cierto? Bien bruscos. Y esos cambios de tendencia bastante bruscos. Podemos también nosotros encontrar el patrón que se llama doble suelo. Algunos dicen que no funciona, no sé por qué. La verdad sí funciona. El problema es que no siempre va a ser un doble suelo. A veces el patrón va a ser un triple suelo. Unos van a querer comprar ahí, pero el precio nuevamente se va a bajar. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener cuidado porque no sabemos qué tipo de patrón se va a hacer en esa zona. ¿Ok? También se puede dar el patrón que yo les había mencionado, que es el patrón de trampa, ¿cierto? Por eso algunos dicen que el doble suelo no funciona, porque el precio suele bajar y es que el precio no se va a comportar de la misma manera siempre. ¿Ok? Entonces, entonces, entonces muchas personas tienden a comprar, ¿cierto? En esta zona y el precio se va a bajar a tomar sus stop losses y por eso muchos no confían en los dobles suelos, pero son buenos porque el precio no se desarrolla de la misma manera siempre. Podemos encontrar la consolidación, ¿cierto? La consolidación, pues usted se puede dar cuenta que es la unión de todos estos patrones que yo le he mencionado acá. De hecho, todos estos patrones se unen porque hay patrones dentro de patrones.
se unen para formar la consolidación en esas zonas. Entonces, para poder nosotros comprar o vender con la formación de un patrón, tenemos que tener en cuenta de que no siempre se va a formar el mismo patrón en todas las zonas. Va a ser un patrón diferente. Van a haber momentos en el que va a haber engaño, ¿cierto? Van a haber momentos en que no va a haber engaño y solamente va a ser un patrón doble suelo o doble techo, en el cual el precio llega al mismo nivel y se revierte. Van a haber momentos en que van a haber triple techos o triple suelos y que no va a haber engaño. Entonces, puede ser que se dé uno de estos patrones de reversión. Ahora, ¿cómo vamos a entrar? Bueno, para nosotros poder entrar en estos patrones, lo que tenemos que esperar es un quiebre, ¿cierto?, de mínimos. Por ejemplo, en el video anterior ya había explicado de que en la estructura de mercado pues alcista, en una estructura alcista, nosotros podemos ver que el precio lleva impulsos y retrocesos, ¿cierto? Cuyos impulsos son más grandes que sus retrocesos. Cuando el precio llega a una zona, encuentra rechazo. En este caso, nosotros vamos a buscar un patrón que nos indique que el precio puede bajar. Entonces, acá lo que hacemos es esperar uno de los patrones que ya le he mencionado, que puede ser el doble suelo, perdón, en este caso sería doble techo, puede ser triple techo, puede ser patrón de trampa, puede ser patrón de falla, puede ser consolidación, ¿verdad? Entonces, una de las entradas que puede ser más conservadora o de cierta manera decir con un porcentaje un poco más alto de asertividad es esperar el que el precio rompa sus mínimos. En este caso, el mínimo que el precio ha hecho es este que yo les encierro con un círculo azul, ¿cierto? Si el precio rompe esta zona, ¿cierto? Quiere decir que el precio está debilitándose bastante y que hay una fuerza mayor en la parte alta, en la zona alta, ¿cierto? Una fuerza mayor que está haciendo que el precio baje más en sus retrocesos. La estructura alcista que previamente llevaba ya no se está cumpliendo, ¿cierto? Como una estructura alcista ideal para seguir nosotros que comprando en zonas, comprando en retrocesos. Entonces, cuando hay un retroceso que es mayor a los retrocesos anteriores, nos podemos dar cuenta que hay una fuerza mayor que está haciendo que el precio baje desde esa zona. Entonces, nosotros para poder vender desde esa zona tendríamos que esperar que rompa su mínimo anterior, que es ese que yo he encerrado con el círculo azul, y de esta manera nosotros poder esperar a que rompa, ¿cierto? La rompe acá justamente, la rompe acá con esta línea amarilla. Esperaríamos un respectivo retroceso y un retesteo en esa zona quebrada para nosotros poder vender ya en esa zona, ¿cierto? Y que el precio se vaya a la baja, ¿ok? Esta es una forma de operar muy conservadora debido a que nosotros no nos estamos metiendo a vender en la zona más alta, ¿cierto? Porque es ahí donde se dan la mayor parte de, ya sea de engaños o de ruptura de estructuras, ¿verdad? Lógica que lleva el precio. En este caso, el precio llevaba una estructura de tendencia alcista, la cual ha sido cambiada a estructura bajista en la zona alta donde ha llegado el precio. Otro patrón que no les había mencionado que se suele formar en estas zonas es el que algunos conocen como hombro, cabeza, hombro, ¿cierto? Este es un patrón que se suele dar en las zonas altas, pero este patrón está incluido entre los que ya le he mencionado, debido a que si usted se da cuenta, acá nosotros tenemos el patrón trampa, ¿cierto? Y luego tenemos el patrón falla incluido, que está acá, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de que se forman patrones dentro de patrones. Ok, tenemos nosotros que saber la mayor parte de, por lo menos, no la mayor parte, pero sí qué comportamientos suele dar el mercado en esas zonas
para nosotros poder tomar acción, para poder nosotros entrar al mercado. Porque nosotros no podemos solamente entrar al mercado al momento que el precio llegue ahí. Porque hay una gran probabilidad de que el precio haga movimientos bruscos, los cuales saquen stop loss de muchos que están entrando a vender ahí. Porque ya se dieron cuenta que en el pasado el precio llegó a esa zona y se desplomó. Pero nosotros en temporalidades bajas buscamos los patrones que yo ya les he mencionado para poder nosotros tomar acción, ¿cierto? Es decir, nosotros no nos podemos meter a vender o a comprar en una zona solo porque el precio llegó ahí. Tenemos que esperar un comportamiento del precio, ¿cierto? Entonces, en la consolidación, ¿cierto? El precio suele hacer esta de movimientos cuando viene de una tendencia previa alcista. Suele hacer consolidaciones, es decir, algunos le llaman rango, ¿cierto? Algunos le llaman consolidación. Pero nosotros para poder vender acá, una manera conservadora de poder vender es esperar a que rompa, retestee por el bajo, por las zonas bajas donde el precio ha sido rechazado a la alza, ¿cierto? Es decir, que los pisos los tome como techos y nosotros poder vender acá. Esta es una manera tradicional, ¿cierto? De operar, pero a la vez una manera muy conservadora, ¿cierto? Porque es posible que después de esta ruptura, la cual nos muestra a nosotros que el precio está teniendo debilidad en esta zona, ¿cierto? El precio está mostrando debilidad por ese impulso bajista, que ya no es un retroceso, ¿cierto? Ya no es un retroceso previo de lo que traía, porque ya se está convirtiendo en un impulso bajista. Entonces podemos darnos cuenta que la directriz del precio ya cambió o está cambiando. Es decir, que de traer una tendencia alcista pasó a llevar una tendencia bajista. Y es ahí donde nosotros nos podemos montar en la tendencia bajista para poder nosotros vender. ¿Ok? Entonces, este es un patrón que se le llama consolidación y entonces, algunos le llaman congestión, otros, bueno, tiene varios nombres, pero lo que yo quiero que entiendan el concepto, ¿cierto? Del comportamiento del precio. ¿Por qué el precio se detiene justamente acá en la zona alta? Es porque en el pasado, en temporalidad de un día o una semana, ¿cierto? El precio ha rebotado a la baja, ha sido rechazado, ¿ok? En temporalidades bajas de H4, H1 o incluso a veces en M30, nosotros podemos buscar este tipo de en los cuales nos pueden ayudar a nosotros poder entrar en el mercado. Otro tipo de patrón que podemos encontrar en esta zona es el doble, como les decía, el doble techo, puede ser, ¿cierto? El precio lleva una tendencia alcista, pero si se dan cuenta, el precio allí hizo un retroceso demasiado profundo a la baja, el cual indica que hay una fuerza que está empujando al precio hacia abajo y que ya no permite que el precio continúe su tendencia previa, ¿cierto? Que era alcista. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de comportamientos en los gráficos, nos estamos dando cuenta que los retrocesos que el precio traía, ¿cierto? Que son estos que estoy marcando de rojo, se están convirtiendo en retrocesos mucho más grandes en esa zona. Es decir, que podemos darnos cuenta de que hay una fuerza mayor que está impulsando el precio hacia abajo. Entonces podemos nosotros darnos cuenta de que puede allí iniciarse el cambio de tendencia o una reversión del precio, ¿cierto? Entonces podemos esperar un patrón, ya sea el doble techo, en el caso que se los he dibujado acá. Para poder nosotros poder vender acá, tenemos que esperar a que rompa los mínimos que ha venido dejando. Este es un mínimo que ha dejado validado. Este es otro validado. Entonces el precio tendría que romper esta zona a la baja
para nosotros poder considerar que el precio, que sí, que la directriz ya cambió de dirección, que de venir en una tendencia alcista pasa a iniciar una tendencia bajista en zona alta de temporalidad mayor. Lo mismo sucede cuando encontramos un patrón triple techo. Esto ya se convierte en una consolidación, ¿cierto? Esperamos a que rompa la base de abajo, la tendencia que traía previa, que reteste la zona y nosotros podemos tomar una venta en esa zona. ¿Por qué? Porque está rompiendo el soporte que el precio ha generado en esta zona baja. Este soporte o esos pisos, el precio lo rompe con este movimiento fuerte a la baja, del cual regresa a retestar y luego ya podemos entrar a vender en esta zona. Ojo también porque el precio suele hacer diferentes movimientos en esa zona, es decir, el precio no se comporta igual cuando rompe una zona. A veces el precio sube más de la zona quebrada y luego, ¿cierto? Entonces, también tenemos que ver comportamiento del precio en esta zona a la hora de nosotros poder entrar a vender. En el momento en el que se forme un patrón que sea patrón trampa, este es un patrón llamado patrón de trampa, nosotros tenemos que darnos cuenta en cuál zona estamos, ¿ok? El precio, cuando trae una tendencia alcista, nosotros tendríamos que esperar a que rompa este mínimo, ¿cierto? Para poder nosotros vender de una manera más, con menos riesgo, ¿cierto? Porque el precio suele hacer diferentes comportamientos y para entrar de una manera más conservadora tendríamos que esperar a que rompa los mínimos, ¿cierto? Que estoy encerrando con azul para nosotros poder ingresar a una venta de manera más conservadora, ¿cierto? Esto lo podemos tomar como un patrón trampa, ¿cierto? O lo podemos tomar como un patrón hombro, cabeza, hombro, ¿ok? Podemos tomarlo como nosotros queramos. La verdad, la manera de interpretarlo hay muchas, pero tenemos que aprender a identificar los patrones, ¿ok? Que se suelen dar en esas zonas. Para eso nosotros lo que hacemos es hacer una clase de backtesting, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros podemos irnos a un gráfico. Vamos a hacer un ejemplo ahorita de qué tipo de patrones nosotros podemos encontrar. ¿Ok? Vamos a irnos a un día y nos podemos dar cuenta lo que el precio ha hecho en estas zonas. ¿Ok? Lo vamos a ver en una semana. En una semana está bien porque nosotros podemos marcar estas zonas en las cuales, si usted se da cuenta, nosotros nos podemos dar cuenta cómo los bancos o instituciones, o como quiera que le quiera llamar, ha inyectado dinero en estas zonas, las cuales han hecho que el precio suba, ¿cierto? Dese cuenta cómo el precio ha tenido rechazo en esa zona verde que yo he marcado. Entonces, si el precio ha sido rechazado allí en temporalidades altas, nosotros podemos saber, esa es la huella que dejan las instituciones, podemos darnos cuenta que el precio anteriormente ha subido de esa zona en una semana, ¿cierto? Luego nosotros podemos irnos a temporalidades menores, ya sea H1 o H4, a ver qué es lo que sucedió en esas zonas. ¿Cuál fue el tipo de patrón, ¿cierto?, que se formó, y así nosotros poder ir conociendo el comportamiento que el precio ha llevado o que suele hacer a medida que pasa el tiempo, ¿cierto? Entonces, nosotros nos vamos a una semana, a una semana, en este caso nos fuimos a una semana para ver el comportamiento del precio. Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué tipo de patrón se dio en esta zona? Si ustedes se dan cuenta, el precio traía una tendencia o un movimiento bajista claro a la baja, el cual nosotros podemos identificar, ¿cierto? De esta manera, y nos damos cuenta que en esta zona el precio fue rechazado a la alza. Entonces, tuvo un comportamiento en forma de clímax,
si ustedes se dan cuenta, el precio viene de esta manera y es rechazado. Eso fue lo que sucedió ahí. Ok, entonces, para tomar nosotros una decisión, nos podemos dar cuenta que acá el precio bajó, subió, luego bajó, luego nuevamente subió y luego bajó. Entonces, para tomar nosotros una decisión, si nosotros nos damos cuenta, este es un patrón, el patrón que yo les explicaba anteriormente, se puede tomar como clímax y se puede tomar como un patrón de falla. ¿Por qué? Porque el precio ya no siguió su recorrido a la baja para poder considerarlo como un movimiento de tendencia bajista. Entonces, acá hay falla debido a que el precio ya no continúa. Entonces, para tomar una decisión, nosotros tendríamos que esperar que rompiera estos altos y los tomara como pisos, ¿cierto? O como piso, lo que antes fue un techo. Entonces, acá nosotros podríamos haber comprado, ¿cierto? Con un poco más de confianza que haber comprado en esta zona baja. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos lo que el precio va a hacer ahí. Tenemos una noción de que el precio sí podría subir, pero no sabemos a ciencia cierta si lo va a hacer a menos que haga una especie de patrón. Vamos a ver lo que hizo el precio luego de haber llegado a esa zona nuevamente. Si nos damos cuenta, el precio llegó a la zona otra vez, pero ¿qué hizo? Hizo una especie de consolidación, ¿cierto? Algunos a esto le llaman el patrón de triángulo invertido, ¿cierto? O les pueden llamar el megáfono. Algunos le llaman megáfono a estos patrones por la forma que tiene en su estructura. Una manera de operar este tipo de patrones es esperando a que quiebre, ¿cierto? Estas zonas que ha tomado como techo. Una vez que las quiebra, las retestea en esa zona y ahí es posible comprar con un poquito menos de riesgo debido a que ya el precio ha mostrado que hay fuerza, ¿cierto? De compradores por estos movimientos que hace ruptura de techos. Este es otro tipo de patrón que se forma en la zona. Vamos a ver otro patrón que se ha formado acá. Si se dan cuenta, el precio ha venido varias veces, pero no ha logrado romper toda esta zona verde que hemos marcado acá. Luego el precio viene y si se dan cuenta, podemos darnos cuenta que hay una consolidación muy grande, pero también podemos tomar ventaja de esas consolidaciones grandes. Cada vez que el precio llegue a la zona baja, podemos esperar comportamiento, ¿ok? Algún patrón que se esté formando para nosotros poder comprar, ¿ok? Por ejemplo, acá vamos a ver qué es lo que se está dando, qué es lo que se dio. Después de haberse dado la consolidación, ¿ok? Nos podemos dar cuenta que el precio rompió la estructura que había llevado. Si se dan cuenta, esto lo podemos tomar como una consolidación. ¿Por qué? Porque el precio no ha logrado salir de esa zona y hay indecisión, ¿no? Acá hay muchas personas que perdieron su dinero porque no había una tendencia clara, ¿cierto? O sea, sí se pudo haber, aquí se pudo haber vendido, acá se pudo haber vendido, acá también se pudo haber vendido y muchos vendieron. La cuarta vez o quinta vez que vino el precio acá que vendió, si ustedes se dan cuenta, sí bajó, pero subió. Es decir, que se llevó los stop losses de los que vendieron acá porque la intención del precio en realidad era subir. ¿Por qué? Porque estaba en una zona verde, en una zona que yo he marcado como verde, en la cual el precio solía subir en el pasado. Después de haber consolidado, si se dan cuenta, el precio vino y retesteó la zona. Desde acá el precio ya empieza a mostrar una estructura alcista y se disparó a la alza, ¿cierto? En la misma zona. Entonces, nosotros podemos encontrar patrones diferentes en diferentes zonas y de esta manera nosotros podríamos ver el comportamiento que tiene el precio en diferentes, en estas zonas altas o bajas de un día
o una semana tal vez. ¿Ok? Para identificar estas zonas, yo en el video anterior les había explicado que nos vamos a temporalidades altas como de un día o una semana para poder identificar las zonas que el precio ha ido dejando en temporalidades altas para cuando el precio llegue a esa zona nosotros poder tomar decisión. Por ejemplo, acá tenemos zonas bajas muy importantes. ¿Cuál es el precio? Cuando llegue ahí podría tomar decisión a la alza siempre y cuando nosotros entendamos que tenemos que esperar un patrón en esa zona, ¿ok? Para poder tomar algún cambio de tendencia o por lo menos un retroceso un poco pronunciado por si el precio decide seguir cayendo, tomar ventaja en estos retrocesos y después ver si se forma un patrón al final de ese retroceso, ¿cierto? Para nosotros poder seguir vendiendo, ¿ok? Vamos a ver algo otro gráfico, cual tal vez le podamos ver algunos que se han formado y de esta manera pues ponerle algunos ejemplos para que se puedan dar cuenta cómo se comportan esas zonas. Estamos en temporalidad de un día, ¿cierto? Vamos a ver. Este precio ha ido bastante errático, ¿cierto? Porque es un taller, pero no podemos confiarnos de este tipo de estructuras, porque si se dan cuenta de lo que sucede aquí, esta estructura alcista, pero se desneta, ¿cierto? Cambiando drásticamente la directriz del precio. Es decir, que iba con tendencia alcista, pero no drásticamente, porque aquí pasaron varios días. Acá tuvo que haber hecho algún patrón para decidir caer. Fin. Entonces, nosotros lo que hacemos es identificar zonas altas y zonas bajas en las cuales el precio pues, ha tomado decisión a la alza o a la baja y poder ir, ¿cierto?, a buscar los patrones que yo ya le mencioné en el pasado y ver cómo el precio se ha comportado en esa zona. Y de esta manera nosotros poder tomar decisiones. Por ejemplo, estoy ahorita en un día, yo he marcado la zona baja y la zona alta, en la cual el precio desde ahí se va, el precio sube a la alza. El precio vino por esta zona que ha sido tocada 2 veces, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, acá vino una vez y subió, vino una segunda vez, volvió a ir, luego vino una tercera vez, pero fue solamente un rechazo, ¿cierto? Y el precio volvió a subir. Entonces, la siguiente vez que el precio venga a esa zona, lo que nosotros vamos a esperar en temporalidad es un patrón, ya sea doble suelo, puede ser un patrón con trampa, ¿ok? Puede ser un patrón con falla en H4, puede ser, o H1. Podemos encontrar una consolidación en esa zona, pero tenemos una probabilidad de un 80 o 70% de que el precio cuando llegue a esta zona va a subir. ¿Por qué? Porque ya lo he hecho anteriormente. En temporalidades menores buscamos estos patrones que yo ya les he mencionado. Más adelante les voy a enseñar un patrón que es bastante efectivo tal vez, el cual se forma casi en todas, se forma en todas las zonas, la mayor parte del tiempo y funciona, es muy efectivo, pero no por eso vamos a dejar nosotros de tener una buena gestión de riesgo, es decir, no vamos a sobrelotearnos o no vamos a dejar de, no vamos a, no por eso vamos a utilizar más dinero en nuestro stop loss o a no utilizar stop loss. Eso sería demasiado irresponsable, ¿ok? Pero sí voy a enseñarles un patrón que está entre todos estos patrones que yo le he enseñado ahorita, pero que es otra forma de ver, ¿cierto? La estructura para que a usted se le haga un poco más fácil y un poco más efectiva la manera de entrar, porque estaríamos buscando entrar en la zona más alta del precio, tratar de aprovechar un movimiento
inicial, ¿cierto? Y no entrar en la zona donde el precio ya ha avanzado, sino entrar en la zona más alta, ¿ok? Yo más adelante les voy a enseñar ese patrón para que usted, aprenda a buscarlo en el gráfico y vea que es muy efectivo. Voy a dejar hasta aquí el video para no dejarlo muy largo, ¿cierto? Voy a hacer otro video más adelante explicándole sobre algunos otros patrones de comportamiento para poder pues irnos adentrando más, ¿cierto? Y tratar de entender un poquito más